Comenzamos con la segunda parte de la clase de tratamientos térmicos de los aceros. En esta vamos a hablar de tratamientos térmicos específicos aplicables a los aceros, que son el recocido y el normalizado. Comenzamos por el tratamiento térmico del recocido. Recocido es un tratamiento térmico que lo que intenta hacer es llevar a nuestro acero al estado más cercano al equilibrio estructural, apuntando en muchos casos a lo que nos predice el diagrama hierro-carbono. De esta manera se intenta obtener un material bastante blando, relativamente blando, mejorando las propiedades mecánicas eh, del material. En este caso, cuando hablamos de mejorar propiedades mecánicas en el recocido, se refiere a aumentar o maximizar la ductilidad, pero perdemos resistencia y dureza, pero se está buscando justamente eso con el tratamiento térmico del recocido. Estabilidad dimensional. Esto significa que a través del tratamiento térmico del recocido podemos eliminar tensiones residuales que hayan quedado en el proceso de manufactura de la pieza y de esta manera evitar que en servicio se distorsione por algún esfuerzo o ablandarlo lo suficiente como para poder ser mecanizado en forma sencilla sin desgaste de la herramienta o para ser deformado en frío. ¿Y en qué consiste el ciclo térmico del recocido? El ciclo térmico del recocido consiste en calentar nuestro acero hasta una temperatura determinada, que puede ser por debajo de la temperatura eutectoide o justo por encima, mantenerlo a esa temperatura un determinado tiempo y luego enfriarlo en forma muy lenta. De esa manera lo que hacemos es básicamente respetar lo que dice el diagrama de equilibrio hierro-carbono y llevamos nuestro acero al estado estructural cercano al equilibrio. Básicamente podemos sacar a nuestro acero de un estado inestable, como puede ser deformado o con heterogeneidades químicas, a un estado más estable, un estado de mayor ductilidad y homogeneidad química. Con el recocido podemos lograr diferentes cosas en nuestro acero y en función del objetivo que se busca es el nombre que lleva el recocido. En pantalla están planteados tres ciclos de recocidos, ciclos subcríticos, o sea que las temperaturas de calentamiento máxima están por debajo de la temperatura eutectoide, ciclos intercríticos, en los cuales las temperaturas de calentamiento se mantienen entre A1 y A3, y ciclos totales, en los cuales la temperatura máxima alcanzada en el recocido supera la temperatura A3, o sea que estamos en campo austenítico. Dentro de los ciclos subcríticos podemos realizar tres recocidos distintos. Uno buscando el distensionamiento de la pieza, eliminar básicamente tensiones residuales y defectos cristalinos, la recristalización de la ferrita en caso de que previamente el material hubiese estado muy deformado con acritud, aplicamos un tratamiento de recocido de recristalización de la ferrita y un tratamiento de globulización de carburos. En este caso, el producto final es un acero ferrítico cementítico o ferrítico perlítico, solamente que la perlita no tiene la cementita en forma de lámina, sino que queda en forma de glóbulos. Dentro de los ciclos intercríticos también tenemos aglobulización de carburos, más adelante vamos a ver por qué están presentes en ambos tipos de ciclos, y el de regeneración total. El de regeneración total lo que busca es obtener una estructura que es la predicha por el diagrama hierro-carbono, obteniendo una perlita laminar. También tenemos en los ciclos totales regeneración total, al igual que en el subcrítico, y homogeneizado. Vamos a hablar con más detalle de estos recocidos en las filminas que siguen. En la parte de abajo de esta filmina tenemos
esquematizado los ciclos total, intercrítico y subcrítico de recocido posible, ¿sí? Entre las temperaturas A3 y A1, donde en el caso subcrítico nunca superamos la temperatura eutectoide, o sea que para todos los aceros nos quedamos por debajo de la temperatura eutectoide para hacer el tratamiento de recocido. Cuando aplicamos un 5 intercrítico, o podemos bien estar en este rango, donde la fase de equilibrio es ferrita proeutectoide y austenita, o en este rango de temperaturas, donde las fases de equilibrio son cementita proeutectoide y austenita. Y el ciclo total, en definitiva, es llevar nuestro acero a temperaturas de austenizado completo. Vamos a hablar un poco más en detalle de los ciclos de recocido subcríticos, empezando por el recocido de recristalización de la ferrita. Fíjense en el diagrama hierro-carbono, presentado a la derecha de la imagen, en donde en verde está indicado los rangos de composición o contenido de carbono de los aceros a los cuales se le aplica este tratamiento de recocido de recristalización, y también los rangos de temperatura a los cuales habitualmente se hace este recocido de recristalización de la ferrita. Este recocido lo que busca es solamente recristalizar la ferrita, y solamente recristaliza la ferrita por los rangos de temperatura a los cuales nos encontramos, y habitualmente se utiliza en un proceso posterior a un deformado severo del acero, ¿sí? Cuando previamente fue deformado en forma severa, se le aplica este recocido de recristalización, lo cual nos permite, entre otras cosas, poder volver a deformarlo o eliminar tensiones internas o mecanizarlo con mayor facilidad posteriormente. Este recocido de recristalización de la ferrita también es aplicable en metales no ferrosos, pero no vamos a hablar de ellos en este momento y nos vamos a centrar solamente en los aceros, ¿sí? Y ahora sigamos con el recocido de distensionamiento. La imagen de la derecha, en el diagrama hierro-carbono, está representado en un recuadro celeste los rangos de composición de los aceros a los cuales se les aplica este tipo de recocido y los rangos de temperatura a los que habitualmente se realiza este tratamiento térmico. Las temperaturas son más bajas que los recocidos de recristalización de la ferrita, siendo que lo que se está buscando es un distensionamiento, eliminar tensiones residuales, pero sin recristalizar la ferrita, ¿sí? Por eso las temperaturas son menores. La activación térmica es la suficiente como para poder eliminar, reacomodar la estructura cristalina y eliminar todos los defectos cristalinos y que introducen tensiones internas. Y es un tratamiento térmico habitualmente aplicable antes de realizar el mecanizado final de la pieza, ¿sí? En pantalla vemos tres micrografías de tres instancias distintas de un mismo acero previo a un recocido de recristalización de la ferrita, ¿sí? En la primera imagen tenemos el acero que fue deformado en frío hasta un 90% en su espesor, con lo cual lo que estamos viendo acá es unos granos extremadamente alargados y aplastados, si me permiten el término, en el sentido de laminación, que es este. Y si a este material le aplicamos un recocido de recristalización, fíjense la imagen que está a la derecha, un recocido de recristalización a 550 grados durante 7 minutos, logramos recristalizar la ferrita, que son estos glóbulos blancos que se llegan a observar en la micrografía. Fíjense que solamente estuvieron 7 minutos y se recristalizó aproximadamente un 40% de la fase ferrítica. Y la última imagen debajo nos está mostrando el mismo acero que se mantuvo a la misma temperatura, pero el tiempo es el doble, 14 minutos y medio, y donde la recristalización de la ferrita llegó al 80%, y donde lo que estamos viendo es preponderantemente granos
prácticamente axiales de ferrita que gobiernan prácticamente todo el volumen de la micrografía, así obteniendo su ductilidad previa al deformado en frío. Prácticamente estamos en su condición de mínima acritud. Mínima acritud que nos permite volver a deformar este acero severamente o nos podría permitir mecanizar en forma sencilla nuestro acero sin un desgaste excesivo de la herramienta. Por ejemplo, dentro de los ciclos subcríticos también se encuentra el recocido de globulización o esferización de carburos, ¿sí? Este ciclo también podría llegar a ser intercrítico, como está indicado acá en la filmina. Bien, ¿qué es lo que se busca con el recocido de globulización? Es, como el título lo dice, obtener una cementita globular dentro de una matriz ferrítica. ¿Esto qué le otorgaría a nuestro acero? Una mínima dureza, la mínima dureza posible, máxima ductilidad, ¿sí? Una máxima maquinabilidad en aceros de elevado carbono, ¿sí? Y permitir severas deformaciones en aceros de bajo carbono. Fíjense en la imagen que está indicado acá en verde, aproximadamente las composiciones químicas y temperaturas, rangos de temperaturas en los cuales este tratamiento térmico es aplicable. Este es un ejemplo que se les puede dar respecto de los beneficios de mecanizar una pieza que fue previamente recocida, aplicándole un recocido de globulización, frente a una pieza que no fue tratada térmicamente de esa manera y su microestructura dominante es una perlita laminar. Es una pieza que es algo parecido a una brida, donde la superficie a mecanizar es la que se muestra en esta imagen, ¿sí? Donde a la izquierda tenemos la pieza sin tratamiento de globulización, donde está presente la perlita laminar, y la pieza de la derecha se le aplicó un tratamiento de globulización, en donde la microestructura final es la que se muestra a la derecha. ¿En qué consiste el ejemplo? Consiste en cuántas piezas se pueden mecanizar con una misma herramienta de torno, ¿sí? En el caso de la pieza con perlita laminar, la pieza de la izquierda, solamente se pudieron mecanizar 8 piezas con una misma herramienta de torno, mientras que la pieza con perlita globular se pudieron mecanizar hasta 123 piezas, obteniendo una terminación superficial muy superior a la que se observa sobre la última pieza mecanizada con perlita laminar. Y fíjense que los valores de dureza no son tan diferentes. 241 Brinell en el caso de la perlita laminar y 180 Brinell en el caso de la perlita globular. Este ejemplo pone de manifiesto la ventaja de aplicar estos tratamientos térmicos de globulizado en un proceso de mecanizado de piezas, ¿sí? Por desgaste de las piezas que necesitamos para mecanizar las superficies y por las terminaciones superficiales logradas, ¿sí? En caso de que luego sea necesario incrementar las propiedades mecánicas, se le aplicará otro tratamiento térmico que acomode o ajuste la microestructura de nuestra pieza de forma tal de obtener propiedades mecánicas acorde a su aplicación. Por eso el recocido es considerado un tratamiento térmico de proceso y hay otros tratamientos térmicos como son el temple y revenido, que son considerados tratamientos térmicos de optimización de propiedades mecánicas. Ahora, bien, hablamos de que el tratamiento térmico de recocido de globulización podía ser subcrítico, o sea que mantenemos la temperatura máxima siempre por debajo de la temperatura de transformación eutectoide, A1, o intercrítico. Estamos en los rangos de temperatura, en el caso de los hipoeutectoides, entre A3 y A1,
o para los hipereutectoides entre ACM y A1. ¿Sí? Existen tres métodos para poder globalizar la cementita al carbono y uno, el más sencillo, que se puede realizar con un horno con un control de temperatura sencillo, es el que se mantiene tiempos muy largos a una temperatura justo por debajo de AC1. O sea que estamos en este rango de temperaturas, ¿sí? Composiciones químicas. ¿Cuál es la energía de activación? La temperatura. ¿Y cuál es la fuerza impulsora? Es la energía interfacial. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una cementita en forma de placas, sabemos que la morfología en placas tiene una gran superficie que alberga un volumen relativamente pequeño. Que podemos maximizar el volumen reduciendo la superficie, llevando nuestro volumen a una morfología globular. Es el glóbulo, la esfera, es la más eficiente relación entre poca superficie y gran volumen atrapado. Un segundo método utilizado para globalizar la cementita, que requiere un control de temperatura un poquito más complejo, es calentar por encima de AC1 durante un tiempo determinado y luego enfriar muy lentamente para luego mantenerlo la temperatura justo debajo de AC1. Supongamos que sea un acero hipoeutectoide, lo que haríamos sería calentar por encima de A1 durante un tiempo determinado, luego dejar enfriar lentamente hasta justo por debajo de AC1 y esta temperatura mantenerla un tiempo determinado, mucho menos extenso que en el primer de los métodos descritos, y así globulizar la cementita. ¿Por qué este ciclo requiere menos tiempo que el primero de los ciclos descriptos o métodos descriptos? Es el hecho de que al nosotros llevar nuestro acero a una temperatura intercrítica, lo que estamos haciendo es disolver la cementita, pero no la vamos a disolver completamente. Simplemente lo vamos a mantener en temperatura intercrítica el tiempo suficiente como para disolver parcialmente las láminas de cementita, o sea, que quedarían en forma de carburos, partículas de carburos inmersos en la matriz ferrítica. Esos carburos luego se los enfría lentamente hasta una temperatura justo por debajo de AC1 y al ya estar particulados, ser placas fragmentadas, la globalización de estas partículas va a ser muchísimo más rápido que si partimos directamente de la lámina a una temperatura por debajo de A1. El tercero de los métodos es el más rápido de todos, aunque también es el más complejo de aplicar técnicamente, debido a que se requiere un muy buen control de temperatura. ¿En qué consiste el tercer método? Es aplicar lo que charlamos del segundo método, llevar por encima de AC1 y particular, fragmentar las placas de cementita para luego globalizarlas por debajo de AC1, repitiéndolo en varios ciclos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Supongamos que es un acero hipoeutectoide, es llevarlo en primera instancia a temperatura AC1 para luego, una vez que esté parcialmente fragmentada la cementita, la enfriamos hasta debajo de AC1 para tender a globalizarla y luego volvemos a calentarla para volver a fragmentarla y volvemos a enfriar para seguir con la globalización y así lo repetimos varias veces. De esta manera, en un proceso de un par de horas podríamos llegar a obtener una globalización bastante buena de nuestro acero, nuestra cementita de nuestro acero. Estas son micrografías de un acero al carbono que fue globalizado, en donde se observa en la imagen de la derecha estas partículas bastante redondas, esféricas, que se corresponden con la cementita, mientras que todo el resto es la matriz ferrítica que contiene estas partículas de cementita. Sigue siendo entonces un acero
compuestos por ferrita y cementita, ¿sí? Composiciones de cantidades de fase de ferrita y cementita iguales que antes de globulizar, pero la morfología cambia drásticamente. La cementita pasa a ser globular contenido en una matriz ferrítica. Y la imagen de la izquierda es un acero que fue globulizado, pero no completamente, en donde todavía se ven algunos pequeños fragmentos de láminas de cementita. Aún se conservan. De todas formas, el nivel de globulización de esta imagen que se muestra en esta micrografía es extremadamente bueno como para un mecanizado posterior, como un ejemplo de la aplicación de este recocido. ¿Sí? En cuanto a lo que indica la filmina, la forma final de la cementita, lo que está haciendo referencia es a tener cuidado en el calentamiento que hacemos dentro del campo intercrítico, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de aceros hipoautectoides. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Si nosotros calentamos nuestro acero hipoautectoide hasta estos rangos de temperaturas en el cual las fases de equilibrio son ferrita y austenita, y disolvemos completamente la cementita, luego cuando enfriemos lentamente, lo que vamos a obtener nuevamente es perlita laminar y no globular. Para tener una perlita globular necesitamos que a esta temperatura austenizada aún prevalezcan partículas de cementita, o sea que no haya homogeneidad química, que es lo que está planteando acá, ¿sí? Que no estén completamente disueltas las partículas de cementita, de forma tal de cuando enfriemos, estas partículas las tendemos por lo que expliqué antes de la energía de activación y la fuerza impulsora, a reducir el área que envuelve el volumen de la cementita, de la fase cementita, y así obtener una cementita esferoidal. ¿Cuánto tiempo va a llevar globalizar completamente de nuestro acero? Eso va a depender de la morfología de la cementita previa al aplicar el globalizado, ¿sí? En este gráfico que tenemos en pantalla tenemos el porcentaje de esferoidización, llegando al 100% en este punto, y por debajo tenemos el eje que nos indica la cantidad de horas necesarias para lograr ese grado de globulización. Cuanto más fina es la distribución de la cementita previa al realizar el tratamiento térmico de recocido de globalización, más rápida va a concretarse la globalización total. Esta es la curva que está representando ese ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué caso podría ser una fina dispersión de perlita? Una perlita fina, una sorbita, una trostita. O un caso más extremo, la vainita, ¿sí? Y si fuese una distribución de grandes bloques de cementita o placas de cementita con una pobre distribución, ¿sí? Vamos a tardar mucho más en globalizarlo. Y eso está representado por esta curva de acá, ¿sí? Fíjense la gran diferencia en horas que tenemos entre un caso y el otro. De todas formas, este es un gráfico para ejemplificar el efecto de la microestructura previa en los tiempos de globalización y no es una herramienta para poder seleccionar el tiempo necesario de globalización, ¿sí? Simplemente son ciertos casos que se estudiaron y se informaron como para poder ejemplificar este caso. Otro de los recocidos a saber es el recocido de regeneración total, donde lo que estamos buscando es que el acero quede con una gran ductilidad y una baja dureza. ¿Y qué microestructura final vamos a obtener? Básicamente vamos a obtener lo que nos predice el diagrama hierro-carbono. En el caso de los hipoautectoides vamos a obtener un enfriamiento lento a partir de la temperatura de austenizado, con lo cual vamos a obtener un acero ferrítico, ferrita protectoide, perlítico, cuando superemos por debajo la temperatura A1. En el caso de los hiperautectoides no se parte de campo austenítico, sino que se parte a temperaturas justo por encima de A1, ¿sí? De esta manera estamos evitando la cementita en red, que se formaría si partiríamos desde campo austenítico. La cementita en red nunca es deseada, ¿sí? Entonces, si partiésemos de campo austenítico y enfriásemos lentamente,
¿Mm? Durante todo este rango de temperatura, lo que obtendríamos es la precipitación de cementita en borde de grano austenítico. Y esta cementita va a crecer en forma de rodear los granos de austenita y muy probablemente, lo más probablemente es que terminen formando una cementita en red, nunca deseada. Por eso, partimos de este rango de temperaturas indicado en el gráfico, en donde independientemente de la morfología previa de la cementita o la microestructura previa de la cementita que se forme acá no se va a formar en borde de grano de la austenita y no formando red, sino que va a estar dispersa en borde de grano o en otra, en forma de partículas, y estas luego, al enfriarla lentamente, la austenita que haya estado en equilibrio en este punto, ¿sí? Va a formarse o transformarse según el eutectoide en perlita laminar. Y la cementita que estaba presente en este rango de temperaturas, en forma de partículas, se va a mantener con esa misma morfología. El último de los recocidos que vamos a revisar es el de homogeneizado. No vamos a entrar mucho en detalle. Habitualmente este se utiliza en los trenes de laminación. Se trabaja en temperaturas muy altas, por encima de los 1000 grados, y se aplica a todo el rango de composición de química de los aceros. Y es para generar productos semi-elaborados, como son eh, tubos, planchuelas o vigas, por ejemplo. Y lo que mantiene el recocido de homogenizado es una austenita homogénea químicamente, y posteriormente, al pasar por una etapa de laminación, recristaliza rápidamente formando nueva austenita sin acritud, que posteriormente va a poder ser deformada muy fácilmente en el siguiente bloque de rodillos, y así sucesivamente hasta obtener el espesor, las dimensiones o geometría necesaria final del producto semi elaborado, ¿sí? No vamos a decir mucho más que eso de este ciclo de recocido de homogenizado. En esta filmina se pretende resumir los ciclos de recocido de los cuales ya charlamos y los objetivos que se pretende obtener con estos recocidos. En los ciclos subcríticos tenemos el recocido de distensionamiento, en donde lo que estamos buscando es bajar levemente la dureza, además de eliminar tensiones residuales, para un posterior mecanizado final de la pieza. En el caso de la recristalización de la ferrita, se busca una importante baja de dureza, eliminando la acritud en la ferrita y permitir posteriores deformaciones en frío. Dentro de los ciclos intercríticos podemos nombrar el de globulización de carburos, aunque este también podría llegar a ser subcrítico, pero bueno, lo que estamos buscando con la globulización de carburos es bajar la dureza y mejorar sobre todo, mejorar el mecanizado sin perder propiedades mecánicas. Cuando se refiere a sin perder propiedades mecánicas, se refiere a no bajar demasiado la dureza. Cuando hablamos de tratamientos térmicos totales, ciclos totales de recocido, tenemos el regeneración total, en donde se busca eliminar la mayor cantidad de efectos cristalinos, no estamos hablando de dislocaciones, y bajar la dureza lo más posible para lograr una gran ductilidad del acero en esa condición. Y el homogenizado, que es utilizado para los trenes de laminación y permitir grandes deformaciones en caliente. Bueno, con esto tratamos de concluir lo que es el tratamiento térmico del recocido de los aceros. Ahora comenzamos a hablar del normalizado. ¿En qué consiste el normalizado? Bueno, el normalizado consiste en llevar a nuestro acero a temperatura de austenizado, a unas temperaturas por encima del recocido de regeneración total de aproximadamente unos 40 grados por encima, ¿sí? Se mantiene a esta temperatura máxima un tiempo determinado como para que austenice completamente nuestro acero, y posteriormente, en vez de dejarlo enfriar dentro del horno, lo que hacemos es quitar la pieza del horno y dejarla enfriar al aire. De esta manera se describe una curva de enfriamiento cualitativa de esta índole, ¿sí?
donde la principal diferencia respecto del recocido es que se enfría mucho más rápido. El recocido enfriaría con una velocidad de enfriamiento cualitativamente representada como esto, mientras que el normalizado se enfría mucho más rápido. ¿Esto qué trae aparejado? Bueno, en el recocido obtenemos estructuras próximas al equilibrio, unas perlitas gruesas, por ejemplo, y en el caso del normalizado vamos a obtener unas estructuras perlíticas mucho más finas, según está descrito en esta curva cualitativa de cinética de transformación de un acero hipotectoide. ¿Para qué podemos utilizar el normalizado? El recocido era un tratamiento térmico de proceso. Habitualmente se aplica un recocido durante el proceso de conformación de una pieza. ¿Mm? En el caso normalizado también puede tener el fin de acondicionar el metal para poder ser mecanizado posteriormente en el proceso de manufactura de una pieza metálica. No obstante, hay casos en los cuales el normalizado se puede aplicar como tratamiento térmico final. ¿Mm? Pero bueno, en términos generales, el normalizado lo que va a hacer es incrementar o disminuir la resistencia y la dureza del material. Por supuesto, dependiendo de la historia mecánica y térmica del producto, como estaba previamente. Si el acero previamente estaba en un estado de recocido, de regeneración total, al aplicar un normalizado y obtener estructuras perlíticas más finas, obviamente vamos a tener unas propiedades mecánicas mayores en cuanto a dureza y resistencia. O disminuir las propiedades mecánicas, disminuir dureza y resistencia, si el estado anterior de nuestro acero era un estado en el cual estaba muy deformado plásticamente, por ejemplo, o tenía un tratamiento termomecánico que produjo una microestructura fuera del equilibrio, como puede ser parte vainita o martensita. ¿Sí? Bien, el normalizado entonces se puede utilizar para mejorar la maquinabilidad del acero, cuando estamos hablando del proceso de una pieza metálica, o para refinar el grano. Esto vamos a hablar en un ratito del proceso de refinamiento de grano del normalizado. También puede ser utilizado para homogeneizar químicamente un acero, debido a que previamente pudo haber estado colado, en lo cual el proceso de colado eh, genera muchas heterogeneidades químicas dentro de la matriz metálica, o en aquellos casos en que el acero fue previamente laminado o forjado. De esta manera, lo que estamos haciendo es eliminar la acritud de nuestro acero. Y también se puede utilizar para aliviar tensiones y de esa manera dejar el, el material en condiciones para un retoque de mecanizado final de la pieza. La temperatura a la cual calentamos nuestro acero, sin importar su contenido de carbono, ¿sí? Siempre va a ser temperatura de utilización completa, ¿sí? Llevarlo a campo austenitivo, sin importar su contenido de carbono. Entonces, no importa que sea un hipotectoide, un eutectoide o un hipereutectoide, la temperatura de calentamiento siempre es la misma. Esto hace mucho más sencillo definir al normalizado respecto del recocido, que tenía distintas temperaturas en función del contenido de carbono de nuestro acero. Luego, la microestructura que vamos a obtener del normalizado, si estamos hablando de un acero hipotectoide, lo que vamos a obtener es un acero ferrítico-perlítico, y en el caso de un acero hipereutectoide, lo que vamos a obtener es un acero perlítico con cementita en borde de grano. Esta cementita en borde de grano puede llegar a ser perjudicial, porque puede estar en forma de red. Entonces, ¿por qué para los hipereutectoides utilizamos un tratamiento térmico de normalizado? Si podemos obtener cementita en red y no es deseada en ninguna situación. Claramente no va a ser un tratamiento térmico final para un hipereutectoide. El normalizado de los hipereutectoides se utiliza para refinar el grano y se aplica como un tratamiento térmico previo de acondicionamiento a un tratamiento térmico final, que en este caso sería un temple y revenido.
¿Por qué se prefiere un grano fino para un posterior temple? Porque el temple, la idea es obtener martensita. La martensita, el tamaño de la martensita va a depender del grano austenítico. Entonces, a un grano austenítico chico vamos a tener una martensita fina, más tenaz. Esto lo vamos a charlar más adelante cuando estemos hablando de temple propiamente dicho. Entonces, el aspecto de los hiperotectoides, el normalizado es como un tratamiento térmico de acondicionamiento para un tratamiento térmico posterior, que sería temple y revenido. Vamos a tratar ahora de explicar cuál es el proceso de refinamiento de grano del normalizado. Supongamos, en pantalla está esquematizado 3 granos de un acero hipereutectoide a una temperatura T1, temperatura próxima al ambiente, ¿sí? Donde lo que estamos observando son láminas de ferrita y cementita en borde de grano. Y en borde de grano, cementita en red. Cuando nosotros calentamos este acero hasta campo austenítico, lo que vamos a hacer es que se formen nuevos granos austeníticos a partir de qué zonas. Las zonas puntos triples, bordes de grano e intercaras de las fases presentes. ¿Sí? Todos estos lugares van a ser sitios de nucleación del grano austenítico a temperatura de austerización. Entonces, cuando le vemos la temperatura desde temperatura ambiente hasta campo austenítico, temperatura de austerización en el normalizado, lo que vamos a obtener es que la estructura previa que teníamos a temperatura ambiente, esta estructura, no va a permanecer a temperatura de austerizado, sino que se va a disolver. A expensas de la formación de granos austeníticos, que van a partir de los puntos triples, de los bordes de grano, ¿sí? De las intercaras entre la cementita y la ferrita, formándose así una cantidad importante en todos estos sitios de nucleación de granos de austenita. ¿Sí? Con lo cual estamos obteniendo un grano considerablemente más fino que el que teníamos previamente a austenizarlo. Este grano de austenita es bastante más fino que el grano que tenemos presente a temperatura ambiente. Una vez formados todos los granos austeníticos a temperatura de austerización, el acero es enfriado al aire según está descrito por el ciclo térmico normalizado. Durante el enfriamiento va a suceder ¿qué cosa? En este rango de temperaturas va a formarse cementita en borde de grano austenítico. Entonces en borde de grano vamos a tener de vuelta posiblemente cementita en borde de grano en forma de red. Si bien no es deseada, recuerden que esto va a ser para como tratamiento de acondicionamiento para un tratamiento térmico posterior, que es el temple y revenido. Y luego de pasar la temperatura de transformación eutectoide, lo que va a quedar es que el grano austenítico va a transformar en perlita laminar, ¿sí? Todos los granos austeníticos van a terminar como perlita laminar, ¿sí? Bueno, imaginen que hacemos todo esto en todos los granos, ¿sí? En borde de grano habría cementita en red y dentro del grano austenítico transformaría en perlita. Ahora, bien, imaginen que posteriormente este acero, que tiene este grano mucho más fino y una perlita mucho más fina que en la primera instancia, luego va a ser templado y revenido, que como se observará en el temple posterior, también se hace a través de llevar el acero a una temperatura de austerización, con lo cual vamos durante el ciclo de temple vamos a refinar un poco más todavía esta microestructura, con lo cual la martensita obtenida en el temple posterior va a ser a partir de un grano mucho más fino que si hubiésemos partido de la condición inicial planteada en este ejemplo. Ahora, hablando de el normalizado para todo el rango de composición química o contenido de carbono, y sobre todo para los hipotectoides, en donde podría llegar a ser considerado el normalizado como un tratamiento térmico final, hay que considerar que en los normalizados el efecto de masa está presente
y tiene consecuencias, teniendo en superficie una estructura, para el caso de los hipotectoides, ferrítico-perlítica fina, y en el centro una estructura ferrítico-perlítica gruesa, con las consecuentes cambios en propiedades mecánicas entre superficie y centro. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace normalizado en un hipotectoide. Finalizando el tratamiento térmico normalizado, vamos a mencionar que los aceros con 0,2% de carbono o menores al 0,2% de carbono no suelen recibir un tratamiento térmico posterior al normalizado, y esto se considera ya que es un tratamiento térmico final para estos porcentajes de carbono. Para aceros de medio carbono puede llegar a utilizarse un distensionamiento posterior, ¿sí? Un recocido de distensionamiento a 300 grados, por ejemplo. Y para el caso de aceros aliados o hiperautectoides, se utiliza como tratamiento térmico de acondicionamiento para refinar el grano, la estructura, de forma tal de preparar el acero para un temple posterior. De esta manera estamos dando fin a esta segunda parte de la clase de tratamientos térmicos y los invito a ver la tercera parte en donde vamos a hablar de temple, revenido y algunos tratamientos térmicos especiales.